Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en un nuevo programa de Al Filo del Misterio. Hoy repite una persona que vino hace poco a hablarnos de su libro. Hoy nos va a hablar de mitología. Ella es Ana Carracedo. ¿Qué tal, Ana? Hola, Sandra, encantada de estar aquí de nuevo. Como me prometiste, has vuelto. Yo siempre cumplo mi palabra. No, la verdad es que estoy encantada de venir. Estoy encantada. Como hemos dicho, vamos a hablar hoy de mitología, ya que has venido, como hemos dicho, después de presentarnos tu libro de Meditaciones Lunares. Ajá. Hoy nos vas a hablar de mitos vigentes y de lo que engloba todo lo que es la mitología. Cuéntanos. Sí, es que un poco cómo nos están afectando los antiguos mitos en nuestra vida diaria. Mira, ahora que has recordado el libro de Meditaciones Lunares, aprovecho y te cuento una historia, que está en mi libro. Mira, en la mitología nórdica existe una diosa que se llama Eostre. Esta diosa se decía que vigilaba el mundo, le gustaba pasearse, viéndolo todo, y entonces hubo un momento que durante un invierno muy gélido, se encontró con un pajarito, que estaba el pobre congelado, a punto de morir. Entonces a la diosa le dio pena, cogió el pajarito, lo convirtió en un conejo dándole un buen abrigo de piel y así lo salvó de morir de frío. Entonces el conejo, en agradecimiento, decidió acompañar a la diosa Eostre, que es la diosa lunar, pues hasta el final de los tiempos. De hecho, si miras la luna llena, verás que hay una silueta de un conejo en la luna llena. Pues ese conejo es el conejo que acompaña a la diosa Eostre, que todos los años, más o menos por las fechas en que fue salvado, pone un huevo de colores, como los huevos de Pascua. De hecho, si te fijas, el nombre de la diosa, fíjate si es vigente que el nombre de la diosa Eostre es el que dio lugar al nombre de la Pascua, Easter en inglés, o Ostern, o la fiesta celta de Ostara. Todo está basado en el mismo nombre de la diosa Eostre. ¿Quieres decir que viene el conejo de Pascua, viene por esta... La tradición del conejo de Pascua y de los huevos de colores viene de este mito tan sumamente antiguo de los pueblos nórdicos. Más aún, fíjate, ¿cómo se llama la hormona femenina? Estrógeno. Sí. La palabra estrógeno tiene su raíz en la misma diosa Eostre, la diosa madre lunar. O sea, todos esos mitos antiguos tienen una gran vigencia hoy en día. No solamente en las fiestas que celebramos o en los santorales, que hay cantidad de santos que no son tan santos, sino que son recogidos de mitos mucho más antiguos, sino en nuestro día a día, en palabras tan científicas como la palabra estrógeno. Qué curioso. ¿Tienes así alguna historia más para contarnos de lo que es la mitología? ¿En qué se basa? ¿De dónde viene? En fin. Mira, cuando yo me suelo imaginar al hombre en el principio de los tiempos, a un hombre cualquiera un día mirando al cielo y diciendo: oh, ¿qué es eso que hay ahí arriba? ¿Por qué es tan grande, está tan lejano, es tan importante? ¿Cómo me afecta? Y me lo imagino diciendo: claro, es tan grande, es tan importante porque es quien nos ha hecho a nosotros, ¿sabes? O sea, me imagino a los seres humanos de los primeros tiempos de la historia del hombre preguntándose sobre su propia existencia y justificando su propia existencia y todo lo que sucede a su alrededor por la presencia de unos dioses a los que pues él únicamente podía ver mirando hacia los cielos, o mirando la fuerza de un río cuando baja por una cascada, o un árbol muy antiguo que muere y renace cada año con los ciclos. Entonces, todo eso, todas esas necesidades del ser humano ancestral de buscar una justificación a las cosas que ocurrían, se fueron convirtiendo en mitos. Por eso hay fuentes que todavía hoy en día reciben monedas o papelitos con deseos, pues porque en tiempos inmemoriales esas fuentes fueron el hogar de un dios o de un poderoso ente que tenía el poder de conceder deseos, de ayudar, de castigar. Los cuentos de los niños, los cuentos que hoy contamos a los niños, no son simples cuentos fruto de la imaginación de un escritor en la inmensa mayoría de los casos, sino que vienen de tradiciones muchísimo más antiguas, de realidades muchísimo más antiguas. Cosas tan tontas como los dragones de Juego de Tronos.
¿De dónde vienen los dragones? No vienen de la historia, vienen de la mitología antigua, de las mentes de hombres muy anteriores a nosotros en el tiempo, que necesitaban justificar las cosas que vivían, las cosas que sucedían, su propia existencia, su ciclo evolutivo de nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir, mediante la personificación o la creación de cosas reales para cosas que ellos eran incapaces de comprender. Esos son los mitos y todavía los vivimos hoy en día. Mira, me ha pasado una cosa muy curiosa respecto a los mitos. Con las cosas estas de Juego de Tronos. Hay una serie de viajes en el tiempo, digamos, y la gente se preguntaba, en Facebook decían, oh, esto es ilógico, es que no es científico lo de los viajes en el tiempo. Entonces yo me pregunto, vale, pero los dragones sí. Y los muertos que andan también son lógicos. ¿Por qué son lógicos? Porque en nuestra memoria ancestral hay dragones y hay muertos que andan. No nos resulta tan extraño un dragón como nos puede resultar un viaje en el tiempo. Y eso es por los mitos que hemos heredado de nuestros antepasados, que de alguna manera siguen presentes en nosotros. Y de alguna manera, aunque conscientemente decimos son mentira, son mitos, siempre queda una cosita ahí como diciendo, bueno, vale, pero... Yo creo que es que lo del viaje en el tiempo nos queda grande todavía. Sí. Entonces, es como que preferimos echar la vista atrás y decir, bueno, aquí hay algo concluyente, datos, en fin, aunque sean mitos, pero es como que queremos ver y que algo se vea y que esté ahí. ¿Tú te has especializado en algún tipo de mitología? Yo me estudio mucho la mitología, la antigua cultura pagana y celta, y sobre todo cómo incide en las actuales celebraciones cristianas. Y además es algo que yo creo que es interesante y divertido para todo el mundo. Por ejemplo, creo que a toda la gente le gustaría saber por qué en Navidad, que en realidad es una fiesta de cumpleaños, que lo importante es el nacimiento de Cristo, pues resulta que todos nos hacemos regalos, nos juntamos toda la familia, ponemos un árbol, quemamos leños, hacemos un determinado tipo de postres o ponemos un determinado tipo de adornos. Eso no es católico, no es cristiano. Todo eso son cosas que hemos heredado de la forma de sentir y de vivir los dioses de nuestros antepasados. En este caso, la mayor parte de ellos antepasados paganos y celtas de Europa. Entonces, creo que a la gente sí, cuando pone un árbol de Navidad, debería saber que lo que está haciendo es coger un tronco al estilo de los antiguos vikingos y honrando un tronco por el solsticio de invierno. O cuando hace regalos, debería saber, por ejemplo, que esos regalos están basados en cómo se celebraban en Roma las Saturnales. O en las empresas, en las grandes empresas, que en Navidades en muchas de ellas hay la tradición de que los jefes se convierten en empleados y viceversa, sobre todo en las empresas hoteleras. Pues todo eso está basado en las celebraciones del solsticio de invierno en Roma. Son muchas las cosas que nosotros hacemos como normales, creyendo que son parte de nuestra cultura actual, que en realidad hunden sus raíces hace 3.000, 4.000, 5.000 años. Una fiesta que nos ha llegado hace poquito, Halloween. ¿Qué nos puedes contar de ella? Pues mira, Halloween en realidad es la fiesta antigua celta, el Samaín, que decimos nosotros, en la que digamos que el velo que separa la realidad de nosotros los mortales y la realidad del mundo espiritual es más fino. Entonces, en ese momento, las criaturas pueden cruzar de uno al otro lado de una manera más fácil. Entonces, se pensaba, por eso viene luego lo de Halloween, que en ese momento nuestros muertos, nuestros antepasados muertos, cruzaban el velo y paseaban para venir a ver a sus familiares vivos. De hecho, en muchas casas existía la tradición de poner un asiento vacío o 2 asientos vacíos en la mesa, donde se reunía toda la familia, con sus viandas, sus comidas y tal, para que pues, se pudieran sentar los muertos. Que es por eso que sale la gente disfrazada, la base es ahí. Y respecto a las calabazas con luz y las procesiones con fuegos, es que antiguamente se solían poner, antiguamente te hablo de los antiguos celtas, o sea, no te hablo de hace 200 años, te hablo de hace 3.000 años.
se solían poner candelas y luces en las ventanas y en los caminos para guiar a esos espíritus muertos para que pudieran llegar a donde estaban. Y en el caso, lo de las chucherías y todo eso, es porque, claro, hay mucha gente que ha muerto, hay muchos que han muerto que ya no tienen a nadie en el mundo de los vivos. Por tanto, tienen que ir de puerta en puerta solicitando alguna atención por parte de aquellos que están vivos pero que no son sus familiares. Es que te pregunto por Halloween porque mucha gente tiene como una mala referencia a esta fiesta. Y esta fiesta no es, yo no la veo así mal, al contrario, No, o sea, yo la veo... La gente dice mucho es que es una fiesta americana. Sí. Bueno, no es una fiesta americana, es una fiesta celta, es el Samhain. ¿Qué ocurre? Que, mira, es igual que para nosotros ahora la mayor parte de las fiestas son como muy tristes. Por ejemplo, nosotros en esa fecha decimos, son todos los santos y difuntos, y lo vemos con pena. Sí. Bueno, pues para los celtas no, era una alegría, la posibilidad de que los muertos pudieran durante una noche volver a disfrutar de las maravillas del mundo de los vivos, es una alegría. O sea, saber que tus antepasados vienen a verte y que se preocupan por ti es una alegría. Esa alegría se ha trasladado a una fiesta de disfraces en la que todo el mundo participa. La pena es que casi nadie recuerda por qué hacen truco-tracto, por qué se disfrazan específicamente de brujas, de monstruos, de zombies, no lo recuerdan. De ahí que yo te diga que por qué se tiene una mala influencia sobre esta fiesta. Pues mira, yo creo que en España es fundamentalmente porque es americana. Si la gente tuviera conciencia de que esta fiesta viene del Reino Unido, de Irlanda, de la Bretaña francesa, de nuestra propia España, de nuestras tradiciones célticas más antiguas, no se sentiría tan mal. Yo creo que es porque es americana en el 90% y porque está montada sobre una fiesta que para nosotros, para la cultura judeocristiana, es de sufrir, de llorar por los que se fueron. Nosotros lloramos por los que se fueron, nuestros antepasados se alegraban por los que se marchaban. Entonces, vestir un momento de llorar y limpiar cementerios con un momento de salir a divertirte muchísimo, disfrazado, comiendo chucherías y montando escándalo en las calles, es como muy, muy difícil de asimilar. Pero yo creo que con el tiempo será más natural, se naturalizará. ¿Hay alguna mitología que se parezca a la mitología aquí española o que hay algún paralelismo o algo? España tiene muchísimas mitologías. España es un país muy, muy, muy rico en tradiciones, muchísimo. Pero en todas partes, Galicia, las Islas Canarias, Andalucía, la propia Madrid, Cataluña, somos muy ricos en antiguos mitos, somos muy ricos en criaturas fantásticas y en tradiciones. El problema es que el español en general no tiene la curiosidad de investigar sus raíces culturales. De hecho, no tenemos curiosidad por nuestras propias cosas. Es una pena, pero somos así. Poco a poco vamos evolucionando. Yo pienso que la era de Acuario nos está trayendo cosas muy buenas, está haciendo que la gente sea más espiritual, más curiosa, tenga más necesidad de saber y comprender, pero bueno, esto es un proceso. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, creo que la cultura celta, ibero-celta, es muy importante. De hecho, aquí en Madrid, en Manzanares el Real, donde yo vivo, hay reminiscencias de antiguas culturas celtas y cultos paganos. O sea, es un lugar, yo invito a todo el mundo que pueda a visitarlo, a descubrir las piedras donde se bailaba antiguamente alrededor, gigantescas piedras redondas, que eran lugares de culto donde la gente bailaba alrededor para propiciar la ayuda de los dioses, o donde está ahora mismo la ermita de Peña Sacra, que está sobre lo que llaman la piedra del druida, donde se hacían antiguas libaciones. O sea, somos ricos en cultura. Muchísimo. Te voy a poner en un compromiso. ¿Nos cuentas alguna? Pues, por ejemplo. Una que te venga así. A mí me parecen muy interesantes las leyendas que en toda España tenemos acerca de las cuevas. Es muy habitual. De hecho, no solamente acerca de las cuevas, escritores grandes como Washington Irving, por ejemplo, recogieron algunas de estas historias, él le dio su propia visión. Uh-huh. Me gustan mucho estas historias porque mezclan mucho nuestra propia cultura árabe judeo-cristiana. En toda España encontramos cuevas habitadas por doncellas judías o doncellas cristianas
o doncellas moras, aquí mismo las hay en la Pedriza de Madrid, que aparecen periódicamente a lo largo del año buscando el amor. Ahora, hay de aquel que se deja amar por una de las moras cristianas o judías de las cuevas, sobre todo si luego quiere volver al mundo real. Sí, son grandes historias. Muchas de nuestras mitologías están basadas en historias de amores imposibles, de amores entre criaturas. Tenemos muchos mitos acerca de mujeres que son en realidad dragones, mujeres que son en realidad sirenas o hadas. Es que hay infinidades, no sabría... Y yo que soy gallega, imagínate, te puedes imaginar. En Galicia tenemos muchísimas historias, unas más reales que otras, todas verdad, pero unas más reales que otras. Pero en Madrid también es muy rico. O sea, la gente podría investigar un poco y descubrir que Madrid es mucho más que una capital tan grande que casi absorbe toda la provincia o toda la comunidad. Madrid es mucho más. Tiene mucha historia. Tenemos mucha historia, tú le has dicho, mucha historia. Aparte de Madrid, etcétera, ¿qué más sitios de España son ricos en mitología? Pues mira, el País Vasco tiene una gran tradición mitológica. Por ejemplo, la figura de la Mari, de hecho, hubo una película hace unos años muy divertida, se llama Las brujas de Zugarramurdi, que con mucho humor toma parte de esa mitología y parte de esa historia oscura también de las brujas del País Vasco. Tenemos mucha tradición también de mujeres curanderas, por eso también tuvimos mucha lata con la Inquisición, aunque España no fue uno de los países donde más brujas se quemaron, pero tuvimos mucho problema también. Pero se quemaron. Y tenemos grandes tradiciones, por ejemplo, en La Rioja, también, en Navarra. La zona norte es donde más documentación hay respecto a las tradiciones antiguas. Hay una cosa, por ejemplo, a mí sí me duele mucho, que a nivel, por ejemplo, del celtismo, es muy difícil encontrar documentación escrita. A los celtas no les gustaba escribir nada en absoluto, no escribían nada. Entonces, muchas de las cosas que podemos saber sobre los mitos en Asturias, en Galicia, en Cantabria, vienen un poco relacionados con el conocimiento que tenemos a través de Irlanda, el Reino Unido, de la Bretaña francesa. Pero realmente el norte de España, el norte es muy rico en tradiciones antiguas. Te voy a hacer una pregunta que muchos telespectadores, el tema de las brujas, siempre se dice, la bruja y su escoba. A ver, ¿de dónde viene eso de que las brujas vuelan en escoba? A ver, la escoba es un elemento mágico de la brujería, sí, porque una de las principales tareas para preparar cualquier lugar para un ritual, para un conjuro, es la limpieza, y se limpia con la escoba. Entonces, la escoba funciona de dos maneras. Tú tienes la limpieza física del suelo y tienes la limpieza mística del lugar. Las brujas antiguas utilizaban la escoba, y creo que también en algunos cultos paganos actuales se utiliza la escoba para limpiar de una manera mística todo el lugar. Luego, a nivel de montarse sobre las escobas, bueno, según los escritos, se decía que las mujeres, muchas mujeres que creían estar en comunicación con el diablo, se desnudaban o simplemente de aquella no se llevaba ropa interior. Untaban los palos de las escobas con algunos productos alucinógenos naturales, entonces se montaban sobre las escobas. Al ese producto, montar para simular simplemente el vuelo, pero al entrar ese producto en contacto directo con las mucosas, claro, provocaba en ellas un estado de euforia, de excitación, que realmente las hacía creer que volaban. Por tanto, cuando volvían contando historias de que habían ido volando hasta no sé dónde, habían estado con no sé quién, historias que ellas creían que eran totalmente reales. Hay testimonios en interrogatorios de la Inquisición donde ellas confiesan estas historias. Entonces, de ahí viene lo de volar en la escoba. Es que te lo pregunto porque me hizo gracia de que el mito lo leí, de dónde venía, y quería que se lo hicieses llegar a nuestros telespectadores. Otra curiosidad
también que yo encontré hace tiempo del tema de brujas era que, lógicamente, si encontraban una bruja era quemada. Pero lo que me llamó la atención también fue que si una bruja delataba a otra, la que delataba moría, pero no era quemada. ¿Esto es cierto? Vamos a ver, no todas las brujas eran quemadas. En España, digamos que ha habido otros tipos de castigos, no solo la hoguera. Lo del delatar es que durante las torturas de la Inquisición siempre se decía que si tú delatabas, pues te librabas un poco de la culpa. Al fin y al cabo ellos no te estaban castigando, lo que hacían era purificarte para que pudieras ir a ver a Dios, o sea, para que tú fueras a Dios. O sea, no era un castigo, no te lo planteaban como un castigo, y la tortura no era para hacerte daño ni porque fueran unos sádicos, era para que tú fueras poco a poco liberándote de todo eso y volvieras a ser la persona, a tener tu alma limpia y volver a estar en la gloria, digamos, ¿no? Pero no es cierto que el delatar a otra persona te librara. De hecho... No, librarte no, pero no, era te como librara que el del castigo era menor. No. No. No, en general no. De hecho, lo que se solía hacer es que se generaba como una especie de cadena, y muchas veces lo que ocurría es que luego venía un inquisidor un poco más inteligente y tú, que mientras estabas delatando a otras personas seguías en prisión, acababas librándote, porque te liberaban. O sea, hay muchas brujas liberadas. ¿Por qué? Pues porque los procesos se dilataron muchísimo, porque las ideas de la Inquisición cambiaron bastante al llegar a un momento determinado, porque se empezó a ver que muchas de las mujeres que se acusaba de brujería lo que eran mujeres esquizofrénicas o con ataques epilépticos o que estaban un poco mal de la cabeza. Entonces, al final se libraban, pero no porque fuera la cosa más sencilla por haber delatado a otras, no. No. Pues curiosa información para saber. Otro detalle que quería saber en plan tema mitológico. ¿Hay alguna historia que hayan mezclado, por ejemplo, los dragones con alguna otra criatura, o simplemente eran cada criatura tenía su historia? Bueno, por ejemplo, los dragones en España nosotros los mezclamos mucho del mundo todo el mundo reptil, los dragones. Tenemos una figura nosotros llamada el cuélebre en el norte de España, que es una mujer que es mitad mujer, mitad serpiente, y que es, digamos, pariente del reino, forma parte del reino de los dragones, o sea, está considerada también un dragón. Pero nosotros no, por ejemplo, yo no he encontrado en la mitología española, por ejemplo, dragones escupefuegos. Los dragones de la mitología española no son como los que puede haber en el norte de Europa. Los nuestros son como más tirando a lagarto y a serpiente. O sea, que hay distintas especies. Sí. De hecho, hay tratados incluso de cómo se aparean, de qué significado tiene cada tipo de dragón o cuál es... Pero no solo en dragones, por ejemplo, a nivel de duendes, en España hay mapas. Jesús Callejo, por ejemplo, tiene unos libros muy interesantes donde se va organizando las distintas criaturas mitológicas según las zonas de España. Curioso. Entonces hay duendes que son primos según donde estén, pero tienen pequeñas diferencias porque este es catalán, este es andaluz o este es madrileño. Pero nunca no cuentan historias que se juntan unas con otras. Normalmente no. Cada lugar uno tiene su tradiciones. sitio, Sí. efectivamente, su sitio, su tiempo y su espacio. Eso es. ¿Qué otra cosa así interesante nos contarías? Pues no sé decirte, por ejemplo, hay una cosa, y de hecho algún día me gustaría poder escribir un libro sobre ello, que creo que es muy interesante, que es que todas las fiestas, las más importantes celebraciones cristianas que nosotros tenemos, no son cristianas. O no solo son cristianas, sino que son muchísimo más antiguas y tienen implicaciones muchísimo más antiguas. Fundamentalmente las 8 fiestas que están basadas en lo que es la rueda solar, el ciclo anual del Sol.
Y creo que eso sí es una cosa muy, muy interesante también. ¿Cuáles son esas fiestas? Pues por ejemplo, mira, la primera fue en marzo. Imagínate el mundo de los dioses como si fueran un hombre y una mujer reales, ¿vale? En marzo, el dios y la diosa tienen relaciones, la diosa se queda embarazada. ¿Por qué? Para poder dar a luz en diciembre, 9 meses. Durante ese tiempo, la diosa y el dios van evolucionando como pareja. Llegan los momentos de los solsticios y los equinoccios, donde el mal tiene más poder, el bien tiene más poder, el mundo se llega a equilibrio, y nosotros, en la civilización occidental basada en el cristianismo, celebramos nuestras fiestas principales, por ejemplo San Juan en las zonas del equinoccio, o Navidad en la zona del solsticio, que es cuando nace el hijo de la diosa, después de haber concebido en marzo, que es aproximadamente la fecha de la Semana Santa. O sea, todas estas evoluciones cíclicas que tiene un poco el sol y los dioses solares de la antigüedad son los mismos que tiene nuestra historiografía cristiana. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me tiraría hablando contigo. Te aburrirías. Sí, recordamos que estás en Facebook para cualquier duda, como Ana Carracedo. Ana Carracedo, sí. O sea que ahí estás. Para quien quiera hablar contigo, si tiene alguna duda o cualquier cosa. Me tengo que despedir de ti, Ana. Se nos acaba el tiempo. No pasa nada. Me lo he pasado muy bien. Ha sido un placer tenerte, que nos cuentes estas historias mitológicas y que te vaya muy bien. Y esperamos que tengas libros pronto. Eso espero yo también. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a ti. Y nosotros hasta aquí hemos llegado. Me despido de todos ustedes. Hasta el próximo programa Al Filo del Misterio. Chao.